alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así que las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados por el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias en esta hora, Padre. Gracias por nuestra hermana María Hernández, que nos está visitando. Hemos escuchado el testimonio, Señor, de que había pasado por varias iglesias, pero que en esta sintió el impulso de entrar. Y eso, Señor, es trabajo de tu Espíritu Santo, ese no es trabajo de hombres. Padre, en el nombre de Jesús le damos la bienvenida a la hermana, y por fe esperamos ver también a su familia. Gracias, Padre, por cada uno de tus hijos, los que están presentes y los que no están presentes, pero en esta hora, Señor, queremos gozarnos. Oramos por hermano Rubén y hermana Amelia, los ancianitos que ya les cuesta venir bastante. Oramos, Señor, por las demás familias como Mario Matías, como Mario Ruiz, que nos vemos aquí con sus familias en esta hora. Pero gracias te damos, Señor. Hermana Olguita Ortiz también la estamos extrañando. Pedimos, Señor, en este momento que seas tú el que, Señor, toque los corazones. Y si hay alguien que no te conoce o que necesita en esta hora, Señor, reafirmarse contigo, que, Señor, sea este el día de su salvación, el día que hizo Jehová, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Vamos a hablar en esta mañana de 7 beneficios en favor de los creyentes de parte de Dios. 7 beneficios de los creyentes de parte de Dios o en favor de los creyentes. Y la lectura que hemos tenido ha sido un poco extensa. Efesios capítulo 1, versículos 3 al 14. Primeramente queremos saludar a todos los hermanos que están en línea, que nos ven a través de las redes sociales, donde quiera que estén también. Esperamos que estén atentos a esta palabra, que por lo menos dediquen unos cuantos minutos a escucharla, y yo sé que no se van a arrepentir de ella. Amén. No cabe duda que nuestro Dios es maravilloso y que se necesita una mente espiritual para poder entender el lenguaje espiritual. Hoy con las redes sociales es fácil ver cómo la gente se expresa, dice cosas sin sentir, a veces no saben ni lo que están diciendo. ¿Sí? Pero se necesita una mente espiritual para entender lo espiritual. Y el apóstol Pablo lo dijo: el hombre natural no entiende las cosas que son del espíritu, porque le parecen locura. Él nos bendijo desde antes de la fundación del mundo, y su bendición trasciende. Esa palabra se escuchó mucho en la mañana. Trasciende, va más allá de los límites. Cuando hablamos, por ejemplo, nosotros de que nuestra vida trasciende, quiere decir que no se limita solamente a esta vida, sino a la eternidad. Entonces, cualquier cosa que pasa los límites trasciende. ¿Okay? Y entonces la bendición del Señor trasciende, sobrepasa los límites por la misma eternidad. Como en toda la carta está dirigida a los Efesios.
pero trasciende hacia nosotros también. Me doy a entender, ¿verdad? Trasciende a todos los creyentes. O sea, la carta del apóstol Pablo, como en todas las otras, fue dirigida a un grupo de creyentes en la ciudad de Éfeso, pero trasciende hacia todos nosotros, hacia todo el mundo y a través de todas las edades, que gozamos de la salvación y de todos los beneficios que la salvación conlleva. Porque no solamente tener la seguridad de la vida eterna, no solamente saber que nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida, sino saber que de ya estamos viviendo una vida distinta a la del mundo. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Una vida distinta a la del mundo. No somos cualquiera. Y de ahí la anécdota aquella que la escuché de un maestro del Instituto Bíblico hace muchos años, y que siempre le hemos dicho que él estaba para entrar a dar la clase al instituto tomando un café en un restaurante enfrente, yo recuerdo muy bien, en Guatemala. Y un borrachito llega y empieza a pedirle, como nos pasa seguido, ¿no? Pidiendo para un trago. Y el pastor y profesor de teología le decía: no te puedo dar para un trago, te invito a comer, pide lo que quieras. No, yo quiero un trago. No, no te puedo dar por un trago. Ahí está, pide, yo, la mesera ahí te sirve, yo voy a pagar. No, yo quiero por un trago. Y al fin de tanto le dice: bueno, y ya te dije, le dijo el pastor, que no te puedo dar por un trago. Ahí, ¿qué pasa? Le dijo: ¿por qué no me das un traguito? Cualquiera se lo toma, le dijo, el borrachito. Y el pastor le dijo: por eso yo no me lo tomo, porque no soy un cualquiera. Aleluya. Porque no somos cualquiera, somos gente especial. Aunque el mundo no nos reconozca, aunque el mundo no lo vea de esa manera, porque no entiende las cosas espirituales, nosotros somos gente especial. La Biblia dice que somos embajadores, representantes del cielo en la tierra. Amén. Y eso no es poca cosa. Por eso es que el diablo trata de meter desánimo, de meter tanta cosa, de estorbar para que la obra del Señor avance. ¿Por qué? Porque no quiere que las almas se salven. Hoy en día vivimos tiempos tan depravados. Mire lo que pasó en París con eso de las Olimpiadas, cómo le dieron vuelta a lo que es la Santa Cena. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Hasta dónde estamos llegando? La falta de respeto a las cosas, se puede decir, sagradas. ¿Okay? Entonces, este sermón se divide en 7 puntos. Primero, somos bendecidos con toda bendición espiritual. Segundo, somos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Tercero, somos predestinados y adoptados como hijos de Dios. Y 4, aceptados en el amado cuando no lo éramos, porque no lo éramos. 5, conociendo lo que antes no conocíamos. 6, heredados sin tener herencia, porque no la teníamos. Y 7, sellados con el Espíritu Santo. Amén. Desde que creíste fuiste sellados. Y el apóstol comienza en el versículo 3 del pasaje que leímos, Efesios capítulo 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales con Cristo. ¿Sabe que este lugar donde usted y yo estamos ahora, aunque es terrenal, pero es un lugar celestial? Amén. Y eso me recuerda que hay hermanos que recuerdan un hermano que tuvimos al principio, hermano Salomé Castro, que le hizo un canto a esta iglesia
y lo cantaba, y él decía: en este pedacito de cielo salvó mi alma el Señor. En este pedacito de cielo. Así que estamos sentados en lugares celestiales. Aleluya. Y el apóstol bendice a Dios, quien nos ha bendecido por medio de Cristo, por medio de Jesús. Y que nos ha bendecido, Pablo se refiere en tiempo pasado, dice: nos ha bendecido. Nos ha bendecido en tiempo pasado y nos sigue bendiciendo. Y nos dice que nos bendijo, sino que siempre nos ha bendecido. Desde siempre. No es que nos bendijo. Porque yo puedo decir, por ejemplo, yo estuve escuchando la clase de los jóvenes hace un rato. Pero eso pasó. Pero si ya digo, yo siempre he estado. Obviamente no puedo hacerlo, ¿no? Porque tengo que estar en ambos lados. Pero Jesús dice que nos bendijo. Dice que siempre nos ha bendecido. Y la bendición ha sido plena, porque dice que nos bendijo con toda bendición. O sea, no un poquito, no un poco, sino con toda bendición en lugares celestiales. Entonces hay suficiente motivo para decir que no somos cualquiera, que somos gente especial, que somos la luz del mundo y que somos la sal de la tierra. Y que aunque el mundo no lo entienda, el día que la iglesia ya no esté en este mundo, el día que la iglesia se vaya con el Señor, que venga por nosotros, el mundo entonces entenderá lo que eran los gritones, lo que eran los aleluyas, lo que eran los fanáticos, lo que eran los locos, los que eran los escandalosos. Porque estaba yendo una situación, creo que fue en Chile o en cualquier parte de América del Sur, donde le quieren cerrar la iglesia a un pastor porque un vecino se queja. Y el vecino vive en un edificio en el piso número 20. ¿Qué tanto le puede afectar? Y el pastor dice que sus cultos son de 7 a 9 de la noche entre semana, y el domingo creo que son como 2 o 3 horas, de 10 a 1 creo, y se queja. Pero no se queja de que hay rocolas, pero no se queja de que hay cantinas, pero no se queja de que, miren, nosotros ahí donde vivimos, los que conocen el callejón de por medio, en el edificio que está atrás del callejón, casi, yo no lo puedo decir cada semana, casi cada, pero por lo menos 2 o 3 veces al mes, o 2 veces mínimo, unas parrandonas, unos relajos. Yo bien puedo agarrar el teléfono a llamar a la policía, decir: yo necesito dormir. ¿Okay? Pero digo, bueno, también yo tengo vecinos ahí en la iglesia que pudieran hacer lo mismo. ¿Okay? Entonces la gente no le gusta esto, pero le digo, puede tener una rocola a la vecindad y ahí no se queja. ¿Okay? ¿Cómo es posible que este hombre vive en el 20º piso? Y creo que está como a una cuadra. ¿Qué tanto le afecta? Pura obra del diablo, pura obra de Satanás. ¿Por qué? Porque el mundo no nos entiende, el mundo nos ve a nosotros como poca cosa. Pero digo, somos representantes del cielo en la tierra. Somos embajadores. De hecho, hay un canto antiguo que dice que somos embajadores del reino de los cielos. Y entonces el apóstol está hablando a los efesios que somos bendecidos con toda bendición espiritual, no con un poquito, sino con toda. Y segundo, que somos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él en amor. Entonces, fuimos escogidos
Y cuando se habla de escoger, es fácil entender que pueden haber muchas cosas, pero vamos a escoger lo que nos conviene. Cuando las hermanas van al supermercado y miran toda clase de fruta, no van a agarrar lo que quieren, ¿no? Lo que ven, sino que escogen. Lo quieren lo mejor. Eso hizo Dios con nosotros, nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y fuimos escogidos, y a Él no le importó que seríamos una generación pecaminosa, lo que fuéramos. A Él no le importó lo que fuéramos. Algunos quizás borrachos, algunos quizás mujeriegos, o qué sé yo, borrachos, drogados, drogadictos, pecadores, al fin y al cabo pecadores. A Él no le importó lo que fuéramos. Viéndonos, dice el apóstol, muertos en delitos y pecados. Cuando éramos la escoria del mundo, cuando no valíamos ni siquiera, éramos un cero a la izquierda, no teníamos ningún valor, Cristo nos dio vida, nos levantó, aleluya. Y a Él no le importó que seríamos, dije, una generación pecaminosa que fuéramos. En otras palabras, nuestra salvación no es accidental. Usted y yo no está aquí por accidente. Dígalo, no soy un accidente. No estamos aquí por accidente, ¿ok? Sino que nos escogió para ser santos y sin mancha en su presencia. Y santo quiere decir apartado. Apartado. Del mundo nos apartó para su servicio. Entonces, escogidos, apartados, con una misión especial, que es la proclamación del Evangelio, servir al Señor. Entonces, y el tercer punto dice que fuimos predestinados y adoptados como hijos de Dios. Nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su gloria. Es antes de, en otras palabras, desde antes de la fundación del mundo, ya estábamos en la mente de Dios. Y no me refiero solamente a la creación que vemos ahí en Génesis, cuando dijo Dios sea la luz y la luz fue hecha, antes de Adán y Eva, sino que cuando hablamos de la creación estamos hablando de antes, de cuando Luzbel, y usted sabe la historia que se reveló allá en el cielo, pasaron otra eternidad, cuántos miles de años, millones, desde antes, porque repetimos, la creación en que estamos es una segunda creación, es una recreación. El primer versículo de Génesis dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero luego en el versículo 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Acaso Dios la había hecho desordenada? Dios hizo una creación perfecta. Pero con la caída de Satanás, el que ahora es Satanás, pero que antes era el ángel de luz, y que conquistó a la tercera parte de los ángeles, ¿cuánto tiempo le llevó ese trabajo político? Porque eso fue un trabajo político que hizo ahí arriba. Desde antes de eso, usted y yo ya habíamos sido escogidos, ya habíamos sido separados, ya habíamos sido apartados. En otras palabras, nuestra salvación, repito, no es accidental. Nos escogió para ser santos y sin mancha en presencia suya. Santos y sin mancha en presencia suya. Por eso que tenemos nosotros que guardar nuestro testimonio, servirle al Señor, tratar de ser lo mejor cada día, en vez de ir para atrás, porque hay gente que va para atrás. Los únicos que caminan para atrás es el cangrejo, dice.
El venado también. De lado. ¿Okay? Pero nosotros vamos hacia adelante, adelante y adelante, porque para atrás, dice el dicho, ni para cobrar impulso. Aleluya. Y entonces, el tercer punto dice, predestinados y adoptados como hijos de Dios. Nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. La predestinación nació en Dios por medio de Jesucristo. Nos predestinó para ser adoptados cuando aún no éramos hijos legales. Los legales eran los judíos, los legítimos son los judíos, pero nosotros dice que no teníamos arte ni parte en el reino de Dios. Pero ahora somos adoptados y con más derecho que ellos, con más derecho que los mismos judíos, porque repito, a un hijo legítimo se puede quitarle ¿cómo se llama? Sí, se puede desheredar. Un hijo legítimo se puede desheredar, y ha habido casos, pero un adoptado no tan fácil. Que las leyes se prestan y los abogados le buscan, pero un adoptado no tan fácil, por el proceso que se ha seguido, los estudios que se han hecho. Así que nosotros somos adoptados. Aleluya. Hace algún tiempo yo decía eso, y había una familia que pues tienen esa cosa, ¿no? Y como que yo sentía que había un rechazo a esa palabra, pero es falta, al contrario, somos adoptados en Cristo Jesús. No somos cualquiera. Aleluya. Más derechos que los legítimos. Así que sentámonos orgullosos, hablando en términos espirituales, de que somos adoptados. Los judíos todavía siguen esperando al Mesías. Todavía lo siguen esperando. Y nosotros lo estamos disfrutando de hace más de hace 2000 años. Entonces éramos hijos por creación. Porque mira allá afuera tan bonito que la gente es que todos somos hijos de Dios. ¿Para que se oye bonito? Todos somos hijos de Dios. Claro. Por creación todos somos hijos de Dios. Pero por adopción es otra cosa. Entonces por adopción no tenemos que reconocer a Jesucristo como nuestro Salvador único y personal. Entonces cuando usted escuche, por ejemplo, que diga que todos somos hijos de Dios, no importa si es asesino, si es violador, si es lo que sea, todos somos hijos de Dios. Hijos de Dios por creación, que no aceptaron, que no reconocieron, que no reconocen a Dios, es otra cosa. Pero nosotros somos por creación y por adopción. Que somos hijos por creación y por adopción. Entonces Juan dice, nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Porque no es por nosotros, sino por su voluntad. Por su parte, Pablo dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, porque en el tiempo que Jesús nació todavía estaba bajo la ley de Moisés, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a los judíos, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces primero vino para redimir a los legítimos, a los judíos, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, y luego nos adoptó a nosotros. Entonces, así que, bueno, yo no sé, ahí en Guatemala hay un dicho, cuando alguien se salva, así, en la escuela era muy común cuando un estudiante no hacía las tareas y pasaba así,
pasó de panzazo. Ok. Entonces, así fuimos nosotros. No teníamos derecho, pero pasamos. Y ahora usted y yo estamos sentados, repito, en lugares celestiales con Cristo Jesús. Así que no somos cualquiera. Dígale a su vecino: no soy cualquiera, no somos cualquiera. Somos gente especial. Pablo dice: pero cuando vino el cumplimiento de la ley, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, lo repito, y nacido bajo la ley, porque Cristo nació bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a los judíos, a fin de que nosotros recibiésemos la adopción de hijos. Y el cuarto punto: aceptados en el amado cuando no lo éramos. Verso 6 dice: para alabanza a la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Desde siempre ya habíamos sido aceptados en el amado, desde siempre, porque dice que nos escogió de antes de la fundación del mundo. Es común decir: aceptó a Cristo. Pues casi todos decimos, pero acepte a Cristo como su Salvador. Yo tengo la fecha que dije que ahorita el 22 de agosto voy a cumplir 52 años de aceptar a Cristo. Pero aceptamos a Cristo, pero el que nos aceptó primero a nosotros fue Él. Primero nos aceptó. Éramos la escoria del mundo. No valíamos, dije, éramos un cero a la izquierda. Pero nos aceptó, así como éramos. Y Pablo lo amplía en el capítulo 2, dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, nosotros estábamos lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Estábamos lejos, pero nos ha hecho cercanos. La salvación originalmente era para los judíos, dije, pero ahora ya no hay diferencia. Ahora al mismo cielo donde van a ir ellos, si se arrepienten, porque dije, aún siguen rechazando a Cristo. Gracias a Dios por algunos que se han convertido, pero al mismo cielo donde van ellos, vamos nosotros. Aleluya. Y dice: conociendo lo que antes no conocíamos, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento de Dios. Nos dio a conocer el mismo de su voluntad, según el beneplácito que se propuso. Beneplácito, según su bondad, según su voluntad, según su benevolencia. Sí, creo que sí entendemos la palabra benevolencia, ¿verdad? Según su benevolencia. Y heredados sin tener herencia. Versículos 10 y 11 dice: con miras a una buena administración, en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Predestinados. Este término puede confundir, para que hay una doctrina muy fuerte de la predestinación. Dice que ellos lo entienden literalmente, que todos fuimos predestinados. Eso quiere decir entonces que para ellos la salvación no se pierde. Pero fuimos predestinados, no que Dios haya dicho: voy a escoger este grupo, a estos, no. ¿A dónde dejaríamos entonces Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, hermano, vale la pena servirle al Señor. Cuando uno ve la indiferencia, a veces digo: Señor, pero ¿qué pasa? Cuando vemos la indiferencia, la pereza espiritual, entonces, ¿por qué? Porque no valoramos todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero cuando el hijo valora, es como el hijo que no valora lo que su papá hace.
Hay un dicho que dice que ¿cómo la cosa? Celeste que cueste lo que no cueste, algo así, por ahí viene el dicho. El que quiere celeste que le cueste. Sí. Cuando el hijo no ha trabajado, cuando el hijo no se ha ganado, entonces no valora. No valora. ¿Ok? El esfuerzo de sus papás, el esfuerzo de sus padres. Pero cuando somos en Cristo Jesús, entonces valoramos y nos esforzamos y reconocemos. ¿Cómo no voy a estar yo agradecido por lo que mi papá hizo por mí en su tiempo? Ya lo dije la semana pasada. No, siempre fuimos pobres. Mentiría y hoy con las redes sociales cuánta gente me está escuchando en mi pueblo. Seguido me escucha un montón de gente. Saben que no fuimos ricos, fuimos pobres. Sin embargo, no me da pena decir que fui ilustrador por unos 3 años. En México es emboleador. No me da pena. 4., 5., 6. grado andaba con mi cajita lustrando zapatos. Okay. Y mi papá nunca me desanimó. Dice: no te quito el impulso. No te quito el impulso. Ah, no, es que me vas a poner en vergüenza con mis amistades. No te quito el impulso. Y repito, los demás ilustradores o boleadores se ponían celosos porque decían que yo les quitaba a sus clientes. Porque como mi papá era bien conocido, mi familia, entonces a mí me buscaban. El hijo de don fulano, Mundito, me decía. Y los demás ilustradores se ponían celosos, pobres, porque pues, entonces, y gracias a Dios, pero repito, mi papá nunca, él mismo me llevó al carpintero ahí en el área que me hiciera la. Después otros 2 de mis hermanos, uno creo que lo hizo también. ¿Okay? Entonces, porque uno sabe lo que cuesta. Qué bonito es recibir el cheque a la semana, a la quincena del trabajo, lo que nos ha costado, ¿verdad? Con qué dignidad, con qué emoción, con qué alegría lo recibimos. Y si hay que firmarlo, pues atrás, hasta con qué gusto lo firmamos, y lo metemos al banco, sacamos los billetes. Qué bonito, ¿verdad? Gloria a Cristo Jesús. Y nuestros hijos van a ver ese ejemplo, porque los hijos son lo que los papás son, y peor. Si el papá fue lo que sea, los hijos van a ser, y más todavía. ¿Okay? Porque eso va de hasta que llega alguien que corta. Aquí a la clase de escuela de teología vino mi pariente, si tal vez me está escuchando, aquí hermano Roinán lo conoce, Joel lo conoce, mi primo Guillermo. Yo no sé realmente qué tan cierto sea, porque yo lo escuchaba cuando era niño, ¿no? Que el tatarabuelo, creo, había hecho pacto con el diablo, quería ser rico y ofreció a su hijo. Y un día ese que venía con un muchachito, a propósito, seguro, ¿no? Y hasta sé del lugar exactamente donde dice que se desapareció el muchachito y nunca más apareció. Nunca. Y comenzó ese hombre a enriquecerse. Enriquecerse. De la noche a la mañana. Y a costa de su hijo. Murió ese señor. Y me da tristeza decirlo, pero casi todos los hijos varones, nietos y bisnietos, salían malos, borrachos. Todos los mataban de muerte. No morían de muerte natural. Incluso creo que hasta una muchacha que era un poquito enferma en la mente. Y así eso venía de generación en generación. Hasta que mi primo, ojalá me esté escuchando, Guillermo, yo sé que él está en su iglesia ahorita. Dijo: yo corto esto en el nombre, pero aceptó a Cristo. Se convirtió al Señor. Yo corto esto en el nombre de Jesús.
y ahí se paró la maldición. Y ahí se paró la maldición. El viernes va a estar aquí, va a usar la toga, pero ellos no se van a graduar. Ellos van a acompañar a los que se van a graduar. Amén. Aleluya. Entonces, así ese es lo que somos. Nuestros hijos pueden ser más y más y más, pero si sembramos cosas buenas, los hijos van a ser hasta la fecha. Hay gente que por el Facebook me conocen, me dicen: tío, yo no sé ni quiénes son. Me da pena decirle, hasta pena me da decirle quién es tu papá, quién es tu mamá. Yo no sé. ¿Ah? Todavía la semana pasada alguien escribió ahí: es que mi tío, hablando de mi papá. Pero como yo me siento agradecido de ello, ¿no? ¿Okay? Si mi papá hubiera sido un borracho, quién sabe, una persona mala, me diera vergüenza decir que mi papá. ¿Verdad que sí? Aleluya. Entonces, así que hagamos las cosas bien, porque somos, que dije, embajadores, representantes del cielo en la tierra, y eso no es poca cosa. ¿No se goza por eso? Díganlo conmigo: soy embajador, soy representante, somos embajadores del cielo en la tierra. Eso no es cualquiera. Claro, los embajadores aquí en la tierra andan tremendas limusinas, son representantes, andan con guardaespaldas. Nosotros, no, más que eso. Lo que pasa es que nuestra gloria no está aquí en esta tierra, sino en el cielo. Bendito sea Dios. Hay poder en Cristo. Dice que nos dio herencia sin tener herencia. Y ya voy terminando, sellados con el Espíritu Santo, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo, la promesa, que las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Nos salvó para que seamos su alabanza. Para eso nos salvó. No para venir solamente a escuchar un sermón martes, viernes, domingo. No solamente para eso. Para venir a sentarnos. No. Nos salvó para que seamos para alabanza a su gloria aquí y con mayor razón allá afuera. Afuera tenemos que ser mejores creyentes que aquí. La palabra que los judíos siempre rechazaron. Ellos siempre rechazaron. Pero dice que nos selló con su espíritu. Eso dice que ahora somos suyos. El sello. ¿Cuántos recuerdan? Me imagino, ¿verdad? Que cuando yo hablo del campo porque de ahí vengo. Cuando se compraba una vaca le ponían un sello, no sé si todavía, ¿no? Un fierro, ¿no? Y eso es el mío. Y cuando ese animal lo venden a otro, el otro le pone su sello también. ¿Ok? Nosotros tenemos el sello del Espíritu Santo. Estamos sellados, somos propiedad de Dios. Así que no somos cualquiera. Pues tenía razón el pastor cuando le digo al borrachito: yo no te doy para un trago. No, que yo quiero para un trago. No, que... Y por último le dice: bueno, ¿y qué pasa si un traguito cualquiera se lo toma? ¿Verdad que lo ha escuchado usted? Yo lo he escuchado. Y él dijo, el pastor: pues por eso no me lo tomo, porque yo no soy un cualquiera. ¿Ah? Somos gente especial, así que vale la pena servirle. Somos totalmente pertenecientes, pertenencia suya, porque Él es nuestro dueño. Ya no nos mandamos nosotros. Por eso el cristiano dice que sea la voluntad de Dios, que sea su voluntad. Ya no es lo que yo quiero, ya no es lo que yo digo, que sea la voluntad del Señor.
Allá afuera la gente hace lo que ellos quieren hacer. Y así éramos nosotros también en algún tiempo. Pero ahora nosotros, dice que sea su voluntad. Antes de cualquier cosa que se vaya a hacer, pedir la dirección de Dios. Si estoy en lo correcto, si estoy haciendo la voluntad. Me preguntaban en la clase de los jóvenes, ¿verdad? De lo que dijo un tal Maquiavelo, que el fin justifica los medios. ¿Cuántos lo han escuchado? Que el fin justifica los medios. Esto quiere decir que si una persona quiere hacerse rico, que robe, que mate, que haga, que defraude, que al fin y al cabo el fin justifica los medios. En otras palabras, no importa lo que hagamos, pero vamos para el cielo. Mentira. Cristo dijo, solo un camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que nada de que el fin justifica los medios. Hay un camino, hay leyes. Claro que me voy a hacer algo indebido solamente por alcanzar algo, voy a parar en la cárcel. ¿Ya? Entonces no es asunto que el fin justifica los medios. En conclusión, nos queda claro que en Cristo tenemos 7 beneficios que no siempre los tuvimos. Ahora la pregunta es, ¿se va a acordar usted mañana de qué se habló aquí hoy? Ayer, el hermano Juan no me deja mentir, tuvimos un congreso misionero. Ahí vamos a reportar algo mañana, pasado. Y se dijeron tantas cosas bonitas que dijo el predicador, ¿ok? Pero en todo tiene que haber una transformación, un cambio en nuestras vidas para poder ser lo que somos. Entonces, decía el predicador, somos evangelistas porque predicamos el evangelio, somos evangelistas porque nos interesa la salvación del mundo, y por ahí se iba, ¿no? Hablando solo cosas bien positivas. Así que nos queda claro que en Cristo tenemos 7 beneficios que no siempre los tuvimos. El apóstol Juan dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Entonces, ¿qué esperamos que el mundo entonces entienda? No podemos esperar que el mundo nos entienda. Pero nosotros también tenemos que hacer la separación, no comportarnos como la gente del mundo se comporta. No comportarnos como comporta la gente del mundo. ¿Okay? A veces nos dicen cosas. ¿Quién nos le dice a un pastor? ¿Quién no le dicen a un pastor? ¿Qué no le dicen a los cristianos? Y es fácil contestar, ¿verdad? Y es fácil contestar y desahogar.